¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los coches americanos que simplemente se negaban a morir en los años 70? En una década marcada por crisis, innovación y cambios en la industria, algunos modelos se ganaron la fama de inquebrantables, duros como el acero, y tan confiables que parecían diseñados para sobrevivir al fin del mundo. Hoy te traigo una lista especial, hecha con pasión, memoria y gasolina en las venas. Vamos a revivir los autos clásicos más confiables de los años 70, esos que aún hoy siguen rodando, desafiando el tiempo y los kilómetros. Si te gustan los muscle cars duraderos, las pickups resistentes o los SUVs con alma de guerrero, este video es para ti. Y si tú también crees que ya no se hacen autos como antes, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje lleno de historia, motor y emoción. Porque aquí no hablamos de autos cualquiera. Hablamos de leyendas vivas sobre ruedas. Empezamos. 1972 Chevrolet Nova. Pocos autos reflejan tan bien el espíritu de la fiabilidad americana de los años 70 como este. No era el más llamativo, ni el más rápido, ni el más lujoso. Pero si lo que buscabas era un coche que simplemente funcionara todos los días, que no pidiera nada y que te llevara de A a B durante años sin drama, este era tu compañero ideal. El Nova no intentaba impresionar. Te ganaba por cansancio. Por estar ahí. Siempre. En 1972, el Nova ya se encontraba en su tercera generación y había madurado en silencio. Chevrolet había apostado por una fórmula sencilla, casi infalible. Una carrocería de líneas limpias, sin excesos. Una estructura sólida. Y bajo el capó, el legendario motor 250 Inline Six, que con el tiempo se ganó fama de ser casi indestructible. Este motor de 6 cilindros en línea era un verdadero guerrero. Suave, confiable, fácil de reparar y capaz de resistir abusos que otros no soportaban. Pero no venía solo. Para quienes querían algo más de empuje, Chevrolet también ofrecía versiones con V8 pequeños, como el 307 o el 350, que entregaban una potencia generosa sin comprometer la durabilidad. Esa combinación de opciones permitía que el Nova se adaptara tanto a una madre de familia como a un joven apasionado por los muscle cars. Era un coche versátil, accesible y honesto. Lo curioso del Nova es que nunca tuvo una campaña de marketing agresiva. No necesitó grandes slogans ni apariciones en películas. Su fama nació en la calle, en los barrios, en las gasolineras, en los talleres. Era el coche que los mecánicos recomendaban con una sonrisa. El que el vecino usaba desde hacía 10 años sin cambiar ni una bujía. El que seguía funcionando aunque el velocímetro ya hubiera dado la vuelta. Y no solo era confiable por dentro. Su estructura resistía golpes, maltratos y el paso del tiempo con una dignidad sorprendente. Muchos Nova de esa época siguen hoy circulando, algunos con la pintura desgastada, pero con el corazón mecánico latiendo como el primer día. Ese es su legado. No hacer ruido pero nunca detenerse. 1973 Dodge Dart. Este coche no necesitaba presentaciones exageradas. Su sola presencia en una calle, un taller o una carretera era suficiente para despertar respeto. Era un coche que no prometía ser el más moderno ni el más lujoso, pero sí el más fiel. Y lo cumplía, año tras año, kilómetro tras kilómetro. De hecho, 1973 fue el año en que el Dart dejó de ser simplemente un compacto económico y se convirtió en una leyenda de la confiabilidad. Visualmente, ese año trajo ligeros cambios. Una parrilla más cuadrada, parachoques reforzados y detalles que lo alineaban con las nuevas regulaciones de seguridad. Pero lo esencial no cambió, y eso era exactamente lo que sus conductores valoraban. Porque lo que hacía grande al Dart no estaba a la vista, sino bajo el capó. El famoso motor Slant 6 de 225 pulgadas cúbicas. Una obra maestra de la ingeniería americana. Este 6 cilindros inclinado, diseñado inicialmente para optimizar el espacio del motor y bajar el centro de gravedad, terminó ganándose la reputación de ser prácticamente inmortal. Podía arrancar en climas extremos, tolerar aceite viejo, gasolina de baja calidad y hasta el olvido mecánico. Era un motor que perdonaba todo y seguía adelante. Lo que comenzó como una solución práctica se transformó en un ícono de fiabilidad. Y no solo era su motor. La caja de cambios, los frenos, la suspensión, todo en el Dart estaba hecho para durar. Era un coche pensado para ser usado todos los días, sin dramas, sin sorpresas.
No importaba si lo conducías por autopista o en calles maltratadas, el Dart seguía firme, sin vibraciones raras, sin ruidos inesperados. Había algo casi terapéutico en manejarlo. Sabías que no iba a fallar. Ese año también consolidó al Dart como el favorito de taxistas, vendedores ambulantes y familias que querían un coche confiable sin gastar una fortuna. Su consumo era razonable, las piezas eran abundantes y baratas, y cualquier mecánico de barrio sabía cómo abrirlo y dejarlo como nuevo. Era un coche sin complicaciones que funcionaba como una extensión de la voluntad del conductor. Y tal vez ahí estaba su magia. El Dart no pretendía ser más de lo que era. Y sin embargo, con el paso del tiempo, terminó siendo mucho más. Un símbolo de eficiencia, de lógica bien aplicada, de ingeniería que priorizaba la durabilidad sobre la moda. 1971 Buick LeSabre. En 71, cuando la industria automotriz americana comenzaba a mostrar señales de cambio, el Buick LeSabre irrumpió como una declaración de principios. En una década que se debatía entre el lujo exuberante y la eficiencia creciente, el LeSabre de ese año logró lo impensable: combinar confort, presencia y una mecánica indestructible. Era un coche que hablaba fuerte pero con elegancia. Un gigante amable. Un coloso confiable. Ese modelo marcó el inicio de una nueva generación para el LeSabre. El diseño cambió por completo. Carrocería alargada, curvas fluidas y una parrilla ancha que parecía querer abrazar el camino. No había nada discreto en él, y sin embargo, cada línea estaba cargada de intención y solidez. Este coche no buscaba ser deportivo, quería ser eterno. Y para lograrlo, Buick no escatimó en lo más importante: el corazón. Debajo del capó, este LeSabre ofrecía motores como el V8350 y el imponente V8455C. Dos bestias diseñadas para durar décadas. El torque era generoso, la entrega de potencia era suave, casi sedosa, pero sobre todo, era confiable. Estos motores estaban construidos con materiales robustos, con componentes sobredimensionados y una filosofía muy clara: resistir el tiempo y el uso sin drama. Pero lo impresionante era cómo Buick lograba combinar esa fuerza bruta con una experiencia de conducción casi flotante. El LeSabre se deslizaba por las carreteras como si ignorara el peso que cargaba. La suspensión absorbía baches como si no existieran, y el aislamiento del habitáculo era tan eficiente que el mundo exterior parecía apagarse al cerrar la puerta. Este modelo fue especialmente popular entre familias que buscaban espacio y durabilidad, y también entre viajeros frecuentes, que necesitaban un coche que pudiera hacer miles de kilómetros sin pedir nada a cambio. Y vaya si los hizo. Muchas unidades de 1971 aún hoy recorren rutas en manos de orgullosos coleccionistas o conductores que simplemente se niegan a dejarlo morir. Además, el LeSabre tenía un carácter silencioso, casi noble. No era un coche que intentara llamar la atención con ruido o velocidad. Su impacto era más profundo, el de un vehículo que transmitía confianza solo con estar estacionado en la entrada de tu casa. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez te subiste a uno, sabes de lo que hablo. El olor del interior, el clic metálico de las puertas, el ronroneo profundo del V8 en marcha lenta, todo en él decía: estoy hecho para durar sin importar lo que venga. Y ahora cuéntanos tú, ¿alguna vez viajaste en un LeSabre como este? ¿Tu familia tuvo uno? ¿O sueñas con tenerlo algún día? Déjalo en los comentarios. Tus recuerdos hacen que esta comunidad crezca, y tus historias son tan valiosas como cada modelo que mostramos aquí. 1972 Ford F100. Si alguna vez hubo un vehículo que no pedía aplausos, pero merecía todos, era la Ford F100. Esta pickup no solo fue una herramienta, fue un símbolo, una declaración de principios sobre lo que significa trabajar duro, resistir y nunca dejarse vencer por el tiempo. El último suspiro de la quinta generación, conocida cariñosamente como Bumpside, marcó una despedida digna y gloriosa para una de las camionetas más respetadas en la historia de Estados Unidos. Con ese diseño robusto, casi cuadrado, pero perfectamente equilibrado, la F100 de este año ya tenía el peso de una leyenda. Su frente elevado, los guardabarros curvados, los parachoques firmes, todo en ella gritaba confianza. Era un vehículo que podías ver en granjas, en obras de construcción, en pueblos perdidos y también en las ciudades. Donde hubiera trabajo, una F100 estaba cerca. Mecánicamente era una roca. Estaba equipada con motores 6 cilindros en línea como el 240 o el 300C.
verdaderos caballos de batalla. Y, por supuesto, los V8 como el 360 o el 390, que ofrecían más fuerza que muchos camiones pequeños. Pero más allá de la potencia, lo que definía a esta camioneta era su resistencia. Podías cargarla hasta el techo, pasar por caminos destrozados, dejarla días bajo la lluvia o la nieve. Y siempre arrancaba. Siempre respondía. Uno de los grandes aciertos de Ford en este modelo fue su accesibilidad mecánica. Todo era visible, entendible, reparable. Cualquier mecánico con herramientas básicas podía mantener una F100 funcionando como el primer día. Y eso la hizo inmortal. Muchas aún hoy siguen en servicio, restauradas o no, demostrando que la durabilidad no es una promesa publicitaria, es una experiencia vivida. 1973 AMC Hornet. En el universo de los autos clásicos americanos, el Hornet es como ese amigo silencioso que nunca falla. No era el más vistoso ni el más popular en las películas, ni el que salía primero en los catálogos. Pero en lo que realmente importaba, resistencia, confiabilidad y practicidad mecánica, el Hornet sabía cómo hacerse respetar. Y en 1973 vivió uno de sus años más equilibrados. Este modelo nació como una respuesta directa de American Motors Corporation a una pregunta que flotaba en el aire. ¿Podemos ofrecer un coche confiable, económico y robusto sin renunciar al diseño y a la ingeniería de calidad? La respuesta fue un sí rotundo. El Hornet era el heredero espiritual del AMC Rambler y llevaba consigo esa filosofía de simplicidad bien pensada y eficiencia sin pretensiones. En 1973, el Hornet se mantenía casi intacto en su esencia. Las nuevas regulaciones de seguridad aún no habían transformado por completo el diseño de los coches, así que conservaba sus líneas limpias, proporciones sobrias y una estética que hoy nos parece deliciosamente honesta. Nada en él era exagerado, nada estaba de más, y sin embargo, todo cumplía su función a la perfección. Mecánicamente, AMC ofrecía motores que iban desde el confiable 6 cilindros en línea, 232C, hasta el más potente, 258C, pasando por algunas versiones V8 que le daban al Hornet una respuesta sorprendente en carretera. Pero más allá de las cifras, lo que definía a este auto era su capacidad para funcionar día tras día, sin fallos, sin dramas y sin secretos. Su mantenimiento era sencillo, las piezas abundantes y su estructura tenía una rigidez notable para la época. Muchos lo usaron como coche familiar, otros como coche de trabajo ligero, e incluso llegó a ser parte de flotas gubernamentales. Era un auto que se adaptaba a lo que le pedías, sin quejarse. Y aunque AMC no era una de las grandes del Big Three, el Hornet demostró que la fiabilidad no dependía del tamaño de la marca, sino del cuidado con que se diseñaba cada componente. Por eso, hoy sigue siendo un coche respetado entre coleccionistas que valoran más la resistencia silenciosa que el glamour pasajero. 1971 Chevrolet Impala. Cuando uno piensa en un auto americano clásico, con líneas largas, motor poderoso y una reputación sólida como el acero, es imposible no imaginar al Impala. Ese año marcó el nacimiento de una nueva generación, y con ella el auge absoluto de uno de los modelos más vendidos de la historia de Estados Unidos. Pero este Impala no solo era una cara bonita con mucha chapa, era un verdadero titán de la confiabilidad mecánica. El rediseño de 1971 trajo proporciones aún más generosas, una silueta robusta y ese frontal ancho y dominante, que parecía abrirse paso entre el tráfico como si todo lo demás tuviera que hacerse a un lado. El coche era grande, y lo sabía. Transmitía presencia, imponía respeto. Pero detrás de esa carrocería casi majestuosa, había una mecánica que se convirtió en sinónimo de durabilidad y fortaleza. Chevrolet ofrecía varias opciones de motorización para ese año, pero las estrellas eran sin duda los confiables V8, el 350C y el 400C, ambos diseñados para entregar potencia sin sacrificar la vida útil. Motores que soportaban largas distancias, cargas pesadas, uso diario, y lo hacían sin perder el ritmo. Si les dabas mantenimiento básico, te lo devolvían con décadas de servicio leal. Algunos simplemente no se rendían. El Impala de 1971 fue un éxito en todos los frentes. Era un coche para la familia, pero también para la carretera. Podías verlo estacionado frente a una casa de suburbio o devorando millas en la interestatal. Y con su estructura sólida y su andar suave, ofrecía un equilibrio casi perfecto entre confort y resistencia. Muchos lo eligieron por lo que representaba.
Un coche completo, sin puntos débiles evidentes. Otros, simplemente, porque sabían que podían confiar en él. Los mecánicos lo recomendaban. Las piezas eran fáciles de conseguir, y el motor era tan noble que incluso después de cientos de miles de kilómetros, seguía rugiendo con dignidad. Hay algo profundamente americano en el Impala del 71. Es un reflejo de una época en la que los coches eran más que transporte. Eran parte de la identidad. Familias enteras crecieron con uno de estos en la entrada. Viajes largos, vacaciones, primeras citas, despertares de invierno con arranque frío, y ahí estaba el Impala, esperando. Y ahora queremos leerte a ti. ¿Tuviste un Impala en tu familia? ¿O tal vez te subiste a uno en algún viaje que jamás olvidaste? Comparte tu historia en los comentarios. 1970-79 Jeep Wagoneer. Antes de que la palabra SUV se pusiera de moda, antes de que los autos familiares comenzaran a parecer tanques con pantallas táctiles, ya existía un vehículo que lo hacía todo. Y lo hacía bien. Hablamos del Jeep Wagoneer, especialmente de sus versiones a partir de 1970. Un verdadero pionero, un todoterreno con alma de camioneta, comodidad de sedán y la fiabilidad que hizo que muchos no quisieran conducir otra cosa nunca más. El Wagoneer no era una moda. Era una solución práctica y poderosa a las necesidades reales de las familias, trabajadores rurales y aventureros. En una época en la que el confort y el off-road vivían en mundos separados, este Jeep logró unirlos en un solo vehículo. ¿El resultado? Uno de los autos más adelantados a su tiempo, y también uno de los más confiables de la década. La base de todo estaba en su plataforma fuerte y resistente, que derivaba directamente de la tradición militar de Jeep. Eso le daba una estructura sólida como una roca. A eso se le sumaban motores de 6 cilindros en línea, y sobre todo, los V8 de 360 o 401 pulgadas cúbicas. Estas mecánicas estaban diseñadas para durar kilómetros sin fin, en caminos que no siempre eran amables. De hecho, muchos Wagoneer cruzaron desiertos, subieron montañas y atravesaron tormentas, sin rendirse. Pero lo más impactante era cómo combinaba esa rudeza con un interior cómodo, espacioso, incluso lujoso para los estándares de la época. Mientras otros utilitarios eran espartanos, el Wagoneer ofrecía asientos acolchados, aire acondicionado, radio AM/FM y detalles cromados. Era fuerza con clase, una rareza en los años 70 que luego se convertiría en estándar, gracias, en parte, al ejemplo que este Jeep dejó. Técnicamente era fácil de mantener. Las piezas eran accesibles, su construcción era lógica y su fiabilidad mecánica era tal que muchas unidades aún siguen operativas hoy, sin haber sido restauradas completamente. Lo increíble del Wagoneer es que fue útil tanto en caminos rurales como en suburbios, tanto para remolcar como para llevar a los niños a la escuela. Versatilidad pura. Y aunque con el paso del tiempo el nombre Wagoneer se modernizó y volvió a los catálogos como un SUV de lujo. Los que conocen la historia saben que la esencia está en aquellos modelos SJ de los 70, que lo hacían todo sin necesidad de presumir. Eran resistentes, nobles, fiables. Eran Jeeps, cuando ser Jeep aún significaba algo más profundo que una marca. El Jeep Wagoneer de esta era no solo fue uno de los primeros SUVs como los conocemos hoy, fue para muchos el mejor, porque nació para durar y porque en el fondo, aún hoy nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por pantallas ni sensores, sino por cuántos caminos puede recorrer un motor sin detenerse. Y ahora que ya recorrimos juntos esta lista de verdaderos titanes mecánicos de los años 70, dime la verdad, ¿cuál de estos coches marcaría tu vida si pudieras tenerlo hoy en tu garaje? ¿Con cuál tu familia recorrió miles de kilómetros? Te invito a comentar ahora mismo, contarnos tu historia, tu recuerdo o tu opinión. No seas espectador silencioso. Únete a la conversación. Y si disfrutaste revivir estas leyendas de los 70, no te pierdas el episodio anterior de esta serie, donde te mostramos los coches más confiables de los años 60, aquellos que abrieron el camino para esta generación. Haz clic ahora y sigue viajando con nosotros a través del motor, la historia y la emoción. Nos vemos allí.